switchando en un tiempo de pi tercios, al ser un circuito trifásico, un puente rectificador trifásico. La primera fase se va a estar rectificando en pi tercios, la segunda fase en 2 pi tercios, y así sucesivamente. Como vemos, cada diodo va a permanecer conduciendo durante 2 ciclos. Como podemos ver acá, podemos ver que el diodo 6 está conduciendo en el primer ciclo, y en el segundo ciclo, el diodo 1 va a estar conduciendo en el segundo y en el tercero, el segundo en el tercero y en el cuarto, y así sucesivamente con todos los diodos. Como lo podemos ver de la misma forma, como ya lo vimos, el sentido en que circulan las corrientes, como podemos ver, por ejemplo, en este ciclo donde está conduciendo el diodo 5 y el diodo 6, el diodo 5 y el diodo 6, al estar polarizado de forma directa, lo único que vamos a ver aquí es esta corriente IC que va a poder pasar a través de este diodo 5 cayendo sobre esta resistencia. Esta corriente IB, como vemos en este diodo 6, al estar polarizado este diodo de forma inversa, no va a permitir el flujo de esta corriente, por lo que solamente vamos a tener esta corriente IC sobre esta resistencia. Esto quiere decir que sobre este primero solamente va a estar conduciendo durante este ciclo, mientras este diodo esté polarizado o esté conduciendo. Cuando se dé el cambio del switcheo es que vamos a ver la rectificación de dicha corriente. Dicha corriente que también la podemos hallar de la relación del voltaje que vamos a tener en la salida, siendo este, como ya lo vemos aquí en la figura, raíz de 3 veces Bm. Sabemos que solamente va a estar conduciendo esta corriente IC, va a estar pasando sobre este diodo. Entonces esta corriente, por ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia, siendo el voltaje de salida raíz de 3 veces Bm sobre la resistencia, va a ser la corriente que está en este momento circulando por la resistencia. El tercer tema a explicar es la disminución de rizado de corriente por inductor. Pero antes de empezar a hablar en sí de qué ocurre en este rectificador, vamos a definir qué es el rizado de la corriente en sí, porque pues este rizado también conocido como ondulación no es más que una pequeña componente que queda después de rectificar una señal. Y pues esta pequeña componente pues también se puede eliminar, digamos, en la implementación de algún filtro. Lo que vamos a hacer es coger esta señal rectificada, tiene un ruido que lo vamos a representar como armónicos. Vamos a tratar de reducirlos al máximo implementando un filtro en serie. Como vemos acá en la parte de arriba tenemos una corriente IO dependiente del tiempo y una componente DC menos todos los armónicos que van a ir en esta, para poder obtener así una señal ya lineal sin rizado. La componente DC de la corriente que viene siendo en este caso para el puente rectificador monofásico 2Bm sobre pi por R, y tenemos esta componente AC que pues ya es la componente DC con todos sus armónicos, los primeros armónicos. Y como vemos, esta es la señal BM. Como vemos, es una señal senoidal que después del rectificado vamos a tener que esta semiciclo negativo de la onda, al estar rectificado, va a subir la parte desde arriba. Así como también vemos su corriente, tenemos una componente fundamental que viene siendo la corriente, como se supondría saldría IS, y una corriente IA, que ya es la corriente DC rectificada de la señal de entrada. Y asimismo vamos a ver la corriente IA, que va a ser igual a la corriente IO después de pasar por el inductor, teniendo así ya la corriente sin rizado. El cuarto circuito del que vamos a hablar va a ser de este rectificador monofásico con puente de tiristores. Y como podemos ver ahora en la figura, tenemos una configuración más general. Este es un conversor monofásico con puentes de tiristores duales. Este es
simplemente una configuración general que nos permite trabajar en los cuatro cuadrantes, nos permite generar voltajes y corrientes tanto positivas como negativas. Este conversor dual está compuesto por dos conversores sencillos, dos conversores que van a trabajar espalda con espalda para poder rectificar y permitirnos trabajar en estos cuatro cuadrantes. Si vemos la configuración sencilla, pues esta nos permite trabajar solamente en dos cuadrantes. Eh, Como podemos ver, tenemos una señal de salida que va a ser Bm de la siguiente forma, donde B es igual a Bm seno de Wt. Esta va a ser la señal que vamos a ver acá a la entrada de voltaje RMS, o sea Bs. Como podemos ver acá en la siguiente figura, este va a ser el voltaje que vamos a generar sobre la carga utilizando el convertidor 1, donde estos ángulos de retardo están controlados de modo que el convertidor va a funcionar como un rectificador y el otro va a funcionar como un inversor, pero pues igual ambos van a producir el mismo voltaje promedio de salida. Lo vamos a ver acá en la señal general. Una señal que sale invertida, una señal que sale rectificada. Pero pues como vemos ambos van a tener el mismo valor de voltaje promedio a la salida. Ahora vamos a enfocarnos, vamos a detallar más estas gráficas que van a corresponder a la salida de cada convertidor. Vamos a hablar primeramente de la salida del convertidor 1, donde si nos podemos fijar este ángulo alfa 1, si correspondiera a 0, solamente el convertidor 1 estaría funcionando, ¿sí? Pero si este ángulo pasa a ser pi, entonces solo el convertidor 2 va a funcionar. Si hablamos ahora del convertidor 1, vamos a denotar que este alfa 1, como vemos acá, está entre 0 y pi medios aproximadamente. Entonces en este caso el convertidor 1, este convertidor va a suministrar una corriente de carga positiva y por consiguiente pues esta corriente circulante solo puede ser positiva. Ahora si la vemos en el intervalo de pi medios hasta pi, eh, el convertidor 2 va a suministrar una corriente de carga negativa y pues por consiguiente solamente va a poder fluir esta corriente a la carga negativa. Ahora fijémonos aquí si alfa 1 ahora va a tomar un valor de pi medios, entonces eh, el convertidor suministra una corriente circulante positiva durante todo el primer medio ciclo y pues el convertidor 2, este convertidor va a estar suministrando una corriente circulante negativa durante el segundo medio ciclo. El quinto y último circuito del cual vamos a hablar será este conversor dual trifásico con tiristores. Como vemos, su comportamiento va a ser exactamente igual al convertidor full trifásico. Los puentes de Dios van a ser cambiados por tiristores para poder con estos controlar cómo va a ser la salida. Vamos a poder trabajar en los cuatro cuadrantes. Como vemos, son los dos convertidores full trifásicos, puentes de Dios conectados espalda con espalda hacia la carga. Y como podemos ver, cada frecuencia de disparo de estos tristores va a estar separada por un tiempo de pi tercios. Como vemos acá en la figura, la frecuencia de switcheo va a ser de tiristor 5, tiristor 6, tiristor 6, tiristor 1, tiristor 1, 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 4, el 5 y el 5, el 6, así repetitivamente. Como podemos ver, para un Wt igual a pi sextos más alfa 1, el tiristor 6 ya se va a encontrar conduciendo, por lo que el tiristor 1 se va a encender. Y vamos a tener un voltaje de A neutro, como vemos en la figura. Durante el intervalo
pi sextos más este alfa, y el intervalo de pi medios más este alfa, lo que vamos a ver va a ser que los tiristores 1 y 6 van a estar conduciendo. El voltaje de línea a línea de este va a ser el voltaje que vemos aquí, el voltaje AB, al estar conduciendo estos dos, eh, siendo este voltaje el voltaje A hasta neutro y el voltaje B hasta neutro, o sea el voltaje de la fase A más menos el voltaje de la fase B, apareciendo a través de esta carga. Cuando Wt está entre pi medios y este alfa, el tiristor 2 se enciende y el tiristor 6 lo que va a hacer es que se polariza a la inversa de inmediato. ¿Sí? El tiristor 6 se apaga por conmutación natural durante el intervalo ahora de pi medios más alfa hasta el de 5 pi sextos más alfa. Lo que va a pasar es que los tiristores 1 y 2 van a estar conduciendo y el voltaje de línea a línea de este voltaje CA va a aparecer a través de la carga. Los tiristores 1 y 2 van a estar conduciendo y el voltaje de línea a línea de CD va a aparecer también a través de la carga. Entonces, pues si los tiristores están enumerados así como lo vemos acá, como se muestra en esta figura, entonces la secuencia de disparo va a ser 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 5 y 6. Y pues la 6 y la 1. ¿Sí? Esto va a estarse haciendo repetitivamente y continuamente a través de la rectificada de la señal. Entonces, vamos a verlo en todas estas gráficas, lo que acabamos de decir. Cada una de estas conmutaciones va a estar desfasada o activada por un periodo de pi tercios, donde vamos a ver un desfase y una rectificación gracias a la conmutación de estos diodos que vemos en la parte de arriba, eh, para así generar un voltaje a la salida, un voltaje a línea a línea. Como vemos, cuando estamos conmutando el tiristor 5 y 6, tenemos un voltaje de línea a línea rectificado de BCB. Cuando está conmutando o activado el tiristor 6 y 1, tenemos un voltaje de línea AB, y el tiristor 1 y 2 un voltaje de línea AC, y así sucesivamente con las demás conmutaciones o secuencias de switcheo de este circuito rectificador trifásico. Muchas gracias, ya con esto doy fin a mi presentación, espero haya quedado claro los temas. Hasta luego.